Buenas noches, alumnos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Una clase más a través de la virtualidad. El que quiera compartir, el que quiera realizar algún aporte, lo puede hacer. Vamos a grabar no varios minutos, solo va a ser breve, porque vamos a hacer práctica, bien, esta clase. Así que por WhatsApp también me pueden preguntar cómo van desarrollando las diferentes consignas. Vamos a terminar de concluir cómo queda el, la situación problemática propuesta por los alumnos del primer año de la escuela secundaria respecto a las palabras que utilizan los profesores de las diferentes asignaturas al dictar las clases virtuales. La vez pasada, acá estábamos observando que teníamos el práctico 1 de la encuesta de los alumnos. Bien, como pueden observar, ya está completa la tabla respecto a la frecuencia acumulada. 13, la frecuencia relativa acumulada, que me tiene que dar 1, y he utilizado la sumatoria desde la casilla G26, y para obtener la casilla G27 o I27, he sumado la I26, que es la casilla anterior, con la casilla de la frecuencia relativa G27. Al sumarse, como muestra acá en la parte superior, en la barra de las fórmulas, después he prolongado haciendo clic en el vértice de la casilla hasta 1 y automáticamente ha acumulado todas las frecuencias relativas acumuladas. La frecuencia porcentual a la casilla J26, en la casilla J26 he colocado G26, que es la casilla de la frecuencia relativa, G26, he colocado G26 y he multiplicado por 100 para obtener el porcentaje de las frecuencias relativas. Lo hice y he prolongado de manera de obtener los porcentajes de cada uno que corresponden a cada una de las frecuencias relativas. Luego he utilizado la fórmula de sumatoria o autosuma para, una vez que me ubica en la casilla de los totales, ahí dice suma. He sumado la casilla J26 hasta la J31 y he obtenido 100. De manera similar, la acumulada he colocado en la primera casilla de la columna de la frecuencia porcentual acumulada, he colocado la casilla J26. J26 es la frecuencia porcentual y en la segunda casilla he colocado el signo igual y he sumado la casilla K26, que es la anterior, con la casilla siguiente de la frecuencia porcentual, que es J27. De manera que se obtuvo K26 más J27, obtuve 0. He prolongado haciendo clic en el vértice hasta acumular 100. Para los sectores circulares o la amplitud del ángulo, he multiplicado a la frecuencia relativa G26 por 360 grados, de manera de obtener la amplitud de los ángulos que van a formar parte o cuántos representan en un gráfico circular la amplitud de los ángulos centrales o cada una de las porciones que va a formar parte de la torta o del gráfico circular. También, bueno, no hay nadie. Bueno, luego, una vez que tengo completas las frecuencias, la tabla de distribución de frecuencias, no, en este caso no era de las palabras, sino era de las partes del cuerpo que querían modificarse.
los alumnos del primer año. De esa manera hemos completado la tabla. Lo que falta agregar y que ustedes lo pueden hacer es colocar los rótulos de acuerdo al problema en cada una de las frecuencias. La frecuencia relativa, qué me indica o qué me informa respecto del fenómeno que estamos estudiando, las acumuladas, la porcentual y la porcentual acumulada y la gráfica de sectores circulares. Bien, esos son los rótulos que después deberán asignar. Una vez que ya tienen, por eso acá dice agregar el rótulo de cada frecuencia, la relación que tiene con el fenómeno que se está estableciendo, estudiando. Luego de agregar ustedes luego de agregar los rótulos, ustedes van a agregar un texto. En ese texto van a redactar la nota dirigida, como dice la consigna. Escribe una nota dirigida al director de la escuela o directora, a los preceptores y a los tutores o familiares de los alumnos de ellos, basándose en los datos de la tabla. Es decir, podemos decir, por ejemplo, si considero la frecuencia absoluta, cuáles son los alumnos que le dirigen alguna parte del cuerpo. Diré, si selecciono el dato 7 de la frecuencia absoluta y relaciono con la variable partes del cuerpo a modificar, diré que 7 alumnos del primer año séptima del grupo A seleccionan o no tienen intenciones de modificar ninguna parte de su cuerpo. Por eso eligen la opción nada. ¿Ves? Estoy interpretando y haciendo lectura de la selección de un dato. Aparte, bueno, una nota tiene que ir el nombre y apellido, la fecha, bueno, recuerdan, ¿no? ¿Cuál es el formato de nota? Tiene que ir el nombre de la directora de la Escuela de Comercio, es Sonia Vacas con mayúscula, Vaca, digo con B larga, Vaca. Sonia Vaca es su despacho, todo bueno. El alumno tanto del profesorado de matemática del tercer año que cursa el espacio curricular estadística y probabilidad ha realizado un estudio de las respuestas de los alumnos del primer año séptima división, turno tarde, grupo A, el cual informa lo siguiente. Y ahí ves, puedo establecer bien. El grupo A establece que más de la mitad de los alumnos, 7 alumnos, no tienen intenciones de modificar su cuerpo pese a la edad que están atravesando y a los estereotipos o modelos que ven en las redes sociales y en los medios de comunicación. También puedo decir que 6 alumnos, si voy a la frecuencia acumulada, diré que 6 alumnos del mismo grupo no tienen 6 alumnos pueden haber optado entre modificarse el cabello, el pie, el brazo, la nariz o la oreja. ¿Ves? Eso es frecuencia acumulada. O también puedo seleccionar otro dato de la frecuencia porcentual y diré que el 38% de los alumnos pretende en algún aspecto modificarse el cabello. También en la frecuencia porcentual acumulada, también podré decir el 46% de los alumnos pretende modificarse el cabello, el pie, el brazo, la nariz. Y la de sectores circulares diré que en el gráfico, la amplitud del ángulo que podrá representarse después la porción de la torta o del gráfico circular, implica que el ángulo central de los alumnos que no quieren modificarse en ninguna parte de su cuerpo es de 194 grados. Entonces, ¿ves? La idea es que seleccionen datos de la tabla y empiecen a escribir y a hacer lectura. El escrito pueden hacerlo a continuación, como estoy señalando ahí,
y además va dirigida a los directores, a los padres, a los preceptores. Y después también va una pequeña conclusión respecto de que los alumnos no desean modificarse o la mayoría de los alumnos no desean modificarse en ninguna parte de los cuerpos, más de la mitad de los alumnos no desean modificarse alguna parte de los cuerpos, por eso dice 7, porque los grupos están conformados de 15 alumnos. Entonces, o la mitad de los alumnos, podemos decir, la mitad de los alumnos no desean modificarse el cuerpo, quiere decir que medianamente que los alumnos están conformes y tienen una autoestima respecto de su figura, de su imagen aceptable. ¿Ves? Estamos haciendo una conclusión de la interpretación de la tabla de frecuencia. Bien, también se sugiere que los alumnos del grupo A del primero séptima trabajar con los demás profesores de las diferentes asignaturas, lo que implica los modelos que deben seguir los alumnos del primer año, las modas y cuánto influyen la moda en las personas, en los adolescentes, ¿ves? Solamente estamos sugiriendo, no estamos diciendo qué pueden hacer o qué va a pasar, porque nosotros no somos psicólogos, nada, pero estamos sugiriendo de acuerdo a lo que hemos obtenido del estudio realizado con ese grupo de alumnos. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera vamos a elaborar una nota. No hace falta que sea extensa. Sí es importante que tenga varios datos de la tabla, como para elaborar esa nota con, con esa riqueza que se han seleccionado varios datos de la tabla para interpretar y elaborar la nota. Y además que esa nota tenga unas sugerencias, unos aportes, una toma de decisiones que se les transmita a los directores, a la directora, a los padres y al preceptor. Son decisiones. Entonces, de esa manera podemos también decir, como la mitad del grupo de alumnos del grupo A no pretende modificarse nada de su cuerpo, se sugiere que los padres continúen con esta formación y que se incremente al resto del grupo, de manera que los alumnos no se sientan influenciados por estereotipos o modismos propios de su edad y de la adolescencia. ¿Ves? Entonces eso nomás. O generar talleres que involucren a los demás primeros años. O también podemos hablar de generar un encuentro donde se reflexione sobre cómo se visten unos, cómo se visten otros, cuánto se quieren a sí mismos, cómo está la autoestima, ¿ves? Generar talleres como sugerencia en la conclusión. Bien, así que eso queda para presentar hasta el próximo lunes. Mañana me pueden preguntar si tienen dudas, cómo han redactado, no hay problema. Una vez que tengan, sí, escucho. ¿Es individual el trabajo? Oh, wow, son 8 alumnos, quiere hacer en grupo, pero sí, es individual. Ok, profe. Bueno, y otra, una vez que tengan redactada la nota a continuación, lo van a ir a exportar como PDF y van a entregar el archivo como PDF. Pero acá hay otra cuestión. ¿Por qué digo pero? Voy a compartir en el grupo este trabajo práctico. Bien, el que están observando ahora, donde el punto 1 también le van a agregar al trabajo práctico en Excel.
que tiene que ver con clasificar las siguientes variables y ver cuál es el nivel de medición o escala de medición. El punto 2, indicar qué clase de variable utilizan los siguientes estudios. También, cuáles son las variables de acuerdo a la clasificación que vimos. Y el punto 3, suponga que se tiene información sobre discordancias en paquetes de circuitos, componentes con fallas, hay componentes incorrectos, soldadura insuficiente, exceso de soldadura, se puede establecer. Esta es una variable cualitativa nominal, donde ya les brinda las componentes que tienen fallas. Por lo tanto, ya pueden establecer la frecuencia absoluta. Una vez que tienen la frecuencia absoluta, pueden establecer toda la tabla de frecuencia. Por eso, acá no vamos a hacer gráfico, pero sí vamos a construir la tabla de frecuencias. Acá vamos a poner tabla de construya la tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias correspondiente. Todavía no estamos viendo gráficos, así que después, cuando ya les solicite gráfico, es porque vamos a empezar a graficar correspondiente. Bien, entonces, y un diagrama de Pareto. Pero por ahora el diagrama no. Entonces, el punto 3, vamos a construir la tabla. Y dice, saque conclusiones, dice. ¿Qué significa que saque conclusiones? Que también establezcamos alguna interpretación de los datos de esa tabla. Bien, vamos al punto 4. El punto 4 considere los datos siguientes acerca del tipo de dolencia. Este tipo de dolencia también se va a construir la tabla de frecuencias correspondientes. Construya la tabla de frecuencias correspondientes. Y un gráfico adecuado. Por ahora los gráficos no, vuelvo a reiterar, pero la tabla sí. La tabla sí porque se puede establecer las frecuencias. Estamos viendo solamente frecuencias discretas. Este siguiente punto, el punto 5, también ya tienen la variable y tienen las frecuencias. Entonces podemos construir la tabla de frecuencias correspondiente. Sin gráficos, sin nada todavía, por ahora. El mismo trabajo, una vez que tengan las tablas de frecuencia de estos puntos, vamos a enriquecer con gráficos, con, bueno, diferentes ya vamos a ir aprendiendo. Por ahora es construya la tabla de frecuencias correspondiente. Ahora, toda tabla de frecuencia correspondiente la van a construir en Excel. Bien, por eso es importante que medianamente utilicen, conozcan el Excel y construyan de manera, utilizando esa herramienta, el punto 3, 4 y 5. El punto 6, no. El 7, sí. Punto 7, sí. Que es una tabla de distribución de frecuencias discreta también. Construya la tabla de distribución de frecuencias para datos no agrupados. Es discreta. Bien, esto también. No vamos a hacer gráficos del punto 7 por ahora, pero sí vamos a construir la tabla. Bueno, esos son los puntos. Después los otros ya no, todavía por ahora no, porque estos son variables continuas. Así que los demás puntos por ahora no. Sí, tiene que ver con intervalos de clase que mañana vamos a empezar a desarrollar. Por ahora... Una pregunta. Sí, adelante.
El tema de todas las tablas que estamos haciendo son de variables continuas, ¿no? Univariables de variable discreta. Como el primer ejercicio que hicimos, Sí, sí, por eso. todas van orientadas a con el mismo. Sí, muy bien, sí. A ver, Son variables cualitativas o cuantitativas cuyas frecuencias son discretas. Se puede obtener las frecuencias de los datos todavía. Por ese motivo estamos trabajando con tablas de distribución de frecuencias de variables discretas. A ver, después tenemos una empresa colectiva. No, todo esto son continuas porque hay que formar grupos. Por ahora estamos trabajando únicamente variables discretas. Entonces, el punto 1 se agrega al trabajo práctico del 1. El punto 2 también se agrega. El punto 3, 4 y 5, 3, 4, 5 y 7 se construyen las tablas de distribución de frecuencias para datos no agrupados, que son en general de variable discreta o variable cualitativa. Y un breve comentario o conclusión de cada una de las tablas, porque lo que interesa es cómo se interpretan los datos del fenómeno que se está estudiando a través de las tablas. Bien, eso nomás sería el práctico 1 por ahora, ¿sí? Entonces ahí tienen. Cualquier duda me preguntan y lo vamos realizando. Mañana me pueden consultar. Mañana vamos a empezar a ver tabla de distribución de variables continuas. Por ahora, entonces son para datos no agrupados. Y mañana vamos a empezar a ver datos agrupados. Es decir, vamos a formar grupos. Pero mañana. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, vamos a ir a cenar. Bueno, más allá de la bromita, entonces, bueno, así quedamos con este primer trabajo. Lo vamos elaborando. Mañana me pueden consultar. Nos volvemos a conectar por la virtualidad. Vemos algunas dudas y después continuamos ya con el desarrollo de las tablas de frecuencias para datos, para tablas de distribución de frecuencias de datos agrupados que vamos a ver a partir de mañana. profe, ¿le podemos hacer una pregunta?